Señor, la nación que es México. Padre bendito, muchas gracias. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Alabado y exaltado eres, Señor. Me entrego en tus manos, Padre. Sé tú el que ministre a tu pueblo. Sé tú, Señor, el que le hable a tu pueblo. Amado Espíritu Santo, toma tu lugar. Sé tú el que hable. Que no sea la carne, que no sea la emoción. Que seas tú, Padre, el que use mis labios. El que use todos mis sentidos, Señor. Me entrego en tus manos, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Denle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. El tema de hoy, hermanos, se titula El no de Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? El no de Dios. Vamos a leer en el libro de Mateo, hermanos. En el libro de Mateo 6:10. Cuando todos ya tengamos ubicada la cita, den un amén, por favor. Mateo 6:10. Empezamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Otra vez más, hermanos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pueden tomar sus lugares, por favor. Jesús dijo: Gloria a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, y su loor permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Alabado es nuestro Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El no de Dios. Este versículo, hermanos, es decirle: acepto todo lo que tú digas, Señor. Acepto tu no y acepto como tú quieras que se haga. Es someterse, es obediencia. ¿Por qué escogemos este tema, hermanos? Porque en el ayuno de este mes, en los 3 días de ayuno, se tocaron temas muy importantes para nuestra vida, para nuestro caminar en el Evangelio, temas demasiado contundentes para nuestro servicio en el Evangelio, tema demasiado importante para nuestra vida cristiana, temas que realmente, si uno le pone toda la atención, es para nuestro beneficio y por nuestro bien. Los temas que se tocaron son: el tema principal se llamó tomando decisiones sin consultar a Dios, causas y consecuencias. Y los apartados o subtemas fueron: Elimelech y su familia emigran al campo de Moab. Este fue el miércoles impartido ese tema. El jueves se impartió Lot
al mirar las llanuras del Jordán. El viernes se impartió en una reflexión Judas al entregar a Jesús. Y en el tema central del viernes fue Abraham al tomar a Agar como su concubina. Son 4 puntos muy importantes. Son 4 decisiones que se tomaron sin consultar a Dios, que trajeron consecuencias graves en estas vidas, que costaron vidas, que costaron lágrimas. Y son enseñanzas que nos vienen impartiendo y la Biblia nos viene enseñando de cómo nosotros debemos ajustarnos a la voluntad de Dios. Por eso el versículo que escogemos es, que nos guíe el Señor, y escogemos es: venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muchas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. Muchas veces hacemos cosas sin consultar a Dios. Muchas veces hacemos lo que se nos venga en mente sin preguntarle a Dios. Y trae consecuencias muy graves en nuestras vidas. El tema de esta mañana va a confrontar a muchos. Nos va a confrontar porque muchas veces hemos caído en esa desobediencia y tomando esas decisiones sin consultar a Dios. Y hasta hoy muchos han sufrido o están sufriendo esas consecuencias en sus vidas sin consultar a Dios. Viendo el no de Dios como una negatividad en nuestra vida. El no de Dios es una bendición para nosotros. El no de Dios es un cuidado especial por nosotros. Pero la humanidad está acostumbrada que siempre se le diga que sí. Sobre todo si esa persona tiene recursos. Siempre espera a que le digan que sí en todas las cosas. La humanidad ha sido diseñada y se ha acostumbrada a que siempre le digan que sí. A que siempre se haga lo que uno desee. Pero acá en el Evangelio es diferente. En el Evangelio es preguntarle a Dios si se puede. Pero cuando vemos una negatividad o escuchamos el no de Dios, muchos se molestan, muchos se ponen tristes, muchos piensan de que Dios no los ama. No, Dios te ama cuando te dice que no. Dios te ama cuando te dice que no. El no de Dios es una bendición para nuestras vidas. Tal vez tú digas, tú estás loco, pero es una negatividad. Pero es un no. Y nosotros nos hemos acostumbrado de que el no es un fracaso. De que el no es que no tienes capacidad. De que el no es que no sirves para hacer las cosas. Así está acostumbrado la humanidad. De que el no es algo negativo. Y es un detente. Y es un estate tranquilo porque tú no lo puedes hacer. No, en el mundo cristiano y en el cristianismo, en el evangelio y guiado por Dios, el no es vital para nuestras vidas. El no es fundamental para nuestras vidas. El no es un punto muy importante si nosotros lo consideramos y lo analizamos. Cuando le decimos a Dios, Señor, hágase tu voluntad, es estar sujetos al no, es respetar el no de Dios, es respetar la decisión de Dios. Elimelec toma la decisión y se va
y busca la provisión en otro lado cuando el pueblo de Israel estaba pasando una crisis. Va a la tierra de Moab sin pedirle consulta a Dios. En Deuteronomios, Dios les dice que no pueden ser mezclados. Está sentenciado Moab. Y Elimelech se mueve y se va a esa ciudad. Va con su familia a buscar provisión, porque estaban pasando una crisis. Ellos van sin consultar a Dios. Si ellos le hubieran consultado, si Elimelech hubiera consultado a Dios, Dios le hubiera dicho no. Y Dios ya le dijo que no en Deuteronomios, pero él desobedece y va. Y la consecuencia es que mueren sus hijos y muere él. Y el libro ni siquiera viene su nombre como hombre de hogar, como sacerdote del hogar. Viene el nombre de Ruth, en el libro de Ruth aparece. ¿Por qué Ruth? Porque Ruth fue la que dijo, tu casa será mi casa, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth, siendo de otro poblado, reconoce la grandeza de Dios. Elimelech no lo hace. Elimelech se le olvidó que Dios fue el que les dio maná en el desierto. Se le olvidó que Dios fue el que abrió el mar para que ellos cruzaran. No se pudo detener. No pudo ser un poco paciente. No consultó a Dios y tomó una decisión. Lot, al mirar las llanuras, Lot dice, me voy por acá porque por acá hay aguas cristalinas. El campo está reverdecido. Se le olvida que el de la provisión se llama Jehová de los ejércitos. Se le olvida que el que hace crecer las plantas y el que da vida es nuestro Señor. Toma la decisión y termina. Muere su esposa y casi pierde la vida. Judas al entregar a Jesús, toma una decisión sin consultar a Jesús. Desde su culpabilidad, él toma una decisión y va y se cuelga y se mata. Y la pregunta es, ¿creen que Jesús hubiera perdonado a Judas si Judas se le hubiera acercado? ¿Creen que Judas hubiera recibido el perdón de Jesús? Desde su culpabilidad, desde la presión que él tenía, él va y se cuelga. Jesús es amor. Él lo hubiera perdonado sin duda. No tenemos duda de que él lo hubiera perdonado. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario Jesús dijo, perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Perdonando a los que le estaban agrediendo, perdonando a los que lo crucificaron, perdonando a todos los que le criticaron. Ahora uno de sus discípulos se le hubiera acercado. Señor, perdóname. No supe lo que hice. Jesús lo hubiera perdonado porque Él es amor. Toma una decisión sin consultar a Dios. Abraham quiso acelerar el proceso que Dios le había dado. Toma a Agar como su concubina y nace Isaac. Y a partir de ahí surge un problema y un conflicto y falta de autoridad en la casa. La mujer de él corre a la concubina. Eso significa que se pierde
que se pierde el sacerdocio dentro de la casa, que se pierde la autoridad dentro de la casa y surge un conflicto familiar dentro del hogar. Hermanos, cuando no queremos escuchar y queremos sujetar el no de Dios, hacemos cosas y disparates que nos traen consecuencias en nuestras vidas. Muchos disparates en nuestras vidas por no aceptar el no de Dios. Siempre, hermanos, hemos acostumbrado a escuchar siempre el sí y no queremos respetar el no de Dios. El no de Dios es esperar el momento, consultarle a Dios y que nos diga que no. Es esperar el momento preciso para hacer las cosas. El no de Dios es un éxito en nuestras vidas. Muchos no lo consideran así. Muchos consideran que el no de Dios es que y piensan que Dios no los ama, que Dios no los quiere, que Dios no los tiene en sus planes. Muchas veces hacemos planes, proyectos, y no le preguntamos a Dios, ¿cuál es tu proyecto en mi vida? ¿Cuál es tu plan para mí? Nosotros hacemos el plan y queremos meter a Dios. ¿Por qué no nos metemos en el proyecto de Dios? ¿Por qué no nos metemos en el plan de Dios, que es perfecto? Necesitamos saber escuchar y entender el no de Dios. El no de Dios es una bendición para nuestras vidas. El no de Dios es un detente un poquito y piensa las cosas. Es un no camines más. No es una negatividad, es lo contrario. Es ser paciente. El no de Dios debemos de entenderlos. Porque tal vez se nos está cerrando una puerta, pero 7 puertas se nos está abriendo. Pero nosotros queremos cruzar por esa puerta, forjar esa puerta y pasar por ella. Y Dios nos dice, no puedes, por ahí no es. Por ahí tú vas a sufrir. Por ahí tú vas a ser lastimado, por ahí tú vas a ser traicionado. Yo te estoy cerrando esta puerta para abrirte 7 puertas más adelante. Detente un momento, aún no es el momento. No porque estés en este lugar y no le sirvas a Dios o no trabajes para Dios, no quiere decir que Dios no tenga un plan en tu vida. Dios tiene un plan de tu vida. Eso tal vez sea un no para ti hoy, pero es una bendición porque te estás preparando. Estás escuchando la voz de Dios. Y no significa que tú no sirvas o no puedas ser útil en el reino de Dios. Significa que Dios te tiene en el momento indicado para que tú vayas y trabajes en su reino. El no de Dios representa una independencia en nuestras vidas, si lo aceptamos, es depender de Él. El no de Dios no es que el enemigo te esté, no es que el enemigo esté queriéndote para su plan. Dios usa al enemigo
para decirte no muchas veces. Cuando nosotros no consultamos a Dios, muchas veces a cuánto les ha pasado que tienen una reunión o van a algún lugar y de repente no encuentran la llave de su moto, la llave de su carro, o se les olvida algo y empiezan a buscar y empiezan a buscar tal vez X cosa, pero ya no llegan a ese lugar. Y piensan de que el enemigo fue el que atrasó todo, el enemigo fue el que hizo esto. Y no analizan de que Dios es el que mueve las cosas, aún el enemigo. Porque tal vez cuando salgas en la calle, puede que un accidente haya sido librado. Puede que haya sido librado de cualquier situación. Ese es el no de Dios, es un cuidado especial para nuestras vidas. Necesitamos saber escuchar el no de Dios. El no de Dios, hermanos, es una bendición para nosotros. El no de Dios es lo mejor para nuestras vidas. El no de Dios es el te amo, hijo mío. El no de Dios es el te quiero mucho. El no de Dios no es porque Dios no quiera que tú prosperes. No es porque Dios no quiera que tú tomes el trabajo. No es porque Dios no quiera que tú no triunfes en la vida. Él quiere que tú triunfes. Él dice que yo deseo que tú seas prosperado. Pero más abajo dice, guarda mis mandamientos. Yo deseo que tú seas prosperado. El no de Dios no significa un fracaso, significa una bendición en nuestras vidas. Es parte de una preparación. Él nos está preparando aún no es tiempo para que tomemos el lugar, porque si tú tomas el lugar, te puedes perder. Porque si tú tomas el lugar o te resulta el negocio, te puede ir peor que como estabas. Por eso muchas veces Dios nos dice que no. Cuando le consultamos, cuando nosotros le consultamos y escuchamos y entendemos el no de Dios, mejor hay que detenerse. Hermanos, es importante para nuestras vidas que reconozcamos y entendamos de que el no de Dios es una bendición para nosotros. Muchas veces, hermanos, queremos hacer las cosas sin consultar a Dios y sin entender el no de Dios. El versículo dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad, tal como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, si el no es tu voluntad, hágase en mi vida. Si el detente es tu voluntad, cúmplase en mi vida. Muchas veces, y muchos cristianos están sufriendo consecuencias al no escuchar el no de Dios. Queremos pensar cuando uno ya predica, cuando uno ya empieza a trabajar en las obras de Dios,
se sienten el mejor sin respetar las autoridades de nuestra iglesia, sin respetar aún el no de Dios. Muchas veces, hermanos, se nos presentan situaciones y tenemos primero que preguntarle a Dios si lo hacemos, si lo podemos hacer. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. No cabe duda que Él está con nosotros, pero necesitamos entender la guianza del Espíritu Santo, el no del Espíritu Santo. Pablo le dice, quería ir a Asia a predicar. El Espíritu Santo le dice, no, aún no es tiempo que entres a Asia a predicar. Detente, ve por otro lado. Él quería ya meterse a Asia a predicar, pero el Espíritu Santo le dice, no, aún no es tiempo. Date la vuelta y métete por otro lado porque Asia aún no llega a su tiempo. Se quería meter a otra ciudad. El Espíritu Santo le dice, no. Pablo, el hombre de los 9 dones. Pablo, el hombre que no le teme a nada. Pablo, el hombre con mucha sabiduría. Pablo, el hombre que escribió todas las cartas. Él respetó el no de Dios. El Espíritu Santo le dice no. Y él obedeció y no entró a Asia a predicar. Muchos cristianos hoy en día que suben en una plataforma o suben a algún lugar a predicar, se sienten el Todopoderoso y van y quieren hacer las cosas como ellos quieran. Y hoy sufren consecuencias. Hermanos, debemos de entender el no de Dios. El no de Dios es vital para nuestra vida. El Espíritu Santo no le permitió a Pablo que fuera a predicar. Muchos hoy en día vienen uno y les dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas a ungir mi casa. Y ahí van a ungir ese hogar. Pablo, teniendo el Espíritu Santo, Pablo, un hombre de Dios, respetó la voz de Dios al decirle, no entres en ese lugar. Muchos van y hacen las cosas como ellos quieran, sin pedirle la dirección a Dios. Cuando hay una persona endemoniada, los primeros y el endemoniado entra a la puerta, los primeros que se levantan son los que se creen, los más predicadores, los que se creen con mucho más unción y van y le ponen la mano. Y el demonio los exhibe. Y empiezan a gritar y a decir y a declarar y el demonio ni se mueve. Y muchas veces no es el demonio, es solamente una alucinación por drogadicción que vienen entrando en esa puerta. Y son exhibidos. Una vez en una iglesia estaban en la congregación y venía entrando una persona haciendo ruidos. Venía como endemoniado. Entonces el pastor lo detecta y el Espíritu Santo le dice, no está endemoniado, está drogado. Pero la persona que se sentía evangelista y predicador y de mucha unción va y se levanta y le pone la mano en el nombre de Jesús y empieza, sin ni siquiera pedirle permiso al pastor, sin ni siquiera pedirle permiso a Dios, sin ni siquiera él se levanta y va. Y cuando el pastor le ve y le dice, sal de ahí porque él no está endemoniado, él está drogado. Sí trae el demonio de drogadicción, pero él no está endemoniado. Es la reacción de la droga que le está haciendo así. Él merece otro tipo de tratamiento, otro tipo de ministración. Y el evangelista, ya con la voz toda ronca, se sienta avergonzado. Y el demonio jamás salió.
Tuvo que pasar ministraciones, procesos, para que la persona se compusiera. Pero fue exhibido. ¿Por qué? Porque estando el pastor ahí, se levanta y se va. El pastor es la autoridad en la iglesia. Queremos hacer las cosas diferentes. Queremos nosotros tener la autoridad por encima del pastor. Saúl, hermanos, siendo rey, se creyó tener la autoridad por encima de Samuel. Samuel lo unge. Samuel le habla. Dios le habla a Samuel y Samuel le habla. Entonces iban a ofrecer un sacrificio. Se le hizo fácil no esperar a Samuel. Y él viene y dice, ¿a qué horas? Mejor lo voy a hacer yo. Yo soy el rey. Yo soy el que mando acá. Y empieza y levanta el sacrificio. Y cuando llega Samuel le dice, ¿qué has hecho? Samuel es el sacerdote. Es el que tiene la autoridad. Es el que está apto para ofrecerle sacrificio a Dios. Y por esa decisión, la consecuencia es que Saúl pierde el reinado y pierde su vida. Hermanos, ¿por qué? Porque tomamos decisiones sin consultar a Dios, porque no respetamos el no de Dios. No te digo que no tengas autoridad, tienes autoridad, tenemos autoridad, pero debemos de trabajar bajo un lineamiento espiritual. Debemos de respetar a nuestros pastores, debemos de respetar a nuestros líderes, debemos de trabajar bajo una orden, porque Dios es un Dios de orden. No puso a los 12 tribus así porque los puso nada más. Cada tribu tenía cosas diferentes que hacer. Cada tribu, 3 tribus por acá, 3 tribus por acá, 3 por allá y 3 por acá. Cada tribu tenía cosas diferentes que hacer y forman el cuerpo. Así nosotros, cada uno de nosotros formamos el cuerpo de Jesús, pero el pastor es el que tiene la visión. Pero hoy en día queremos superar eso, queremos nosotros ser cabeza, queremos nosotros mandar, queremos nosotros ser los que van y los que ponen la mano, queremos nosotros ser los que van a ir y ungir la casa sin que el pastor sepa. No, así no es la cosa. Tiene que ser bajo una orden. Tenemos la autoridad. No es porque tengamos miedo, no. Tenemos que trabajar bajo un lineamiento. Porque cuando nosotros suframos la consecuencia, ¿a quién le hablamos? Pastor, me pasó esto. Así está mi vida. Bueno, pues ¿qué has hecho? No, es que fui a un hogar y me dijeron que ungiera el lugar, pero en el lugar habían ídolos. Y entonces agarré y los destruí. Entramos en zonas y lugares muy delicadas. Detrás de cada ídolo hay miles de demonios. Entonces, como cristianos agarramos y los hacemos pedazos así de fácil. No es porque no tengamos la autoridad, lo tenemos. Pero el que está indicado para hacerlo es el pastor. No porque lo veas de huarache, no porque lo veas trabajando en otro lugar, no tenga un cuidado especial de Dios. Dios lo ungió, Dios lo puso como cabeza, Dios lo puso en este lugar y en todas las iglesias pone Dios a un pastor para guiar a su pueblo, porque Dios es un Dios de orden. Porque para que haya orden tiene que haber un líder, tiene que respetarse jerarquías, tienen que respetarse lineamientos, si no será un desorden. Todo va a ser un desorden. Y no es porque yo le esté haciendo la barba al pastor, no, estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, hágase acá en la tierra. Es decir, Jesús diciendo, lo que tú digas yo iré. Yo soy hombre que obedece a mi Padre.
Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús siendo el Rey de Reyes. Jesús siendo el poderoso. Jesús, el que caminaba sobre las aguas diciendo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y es una enseñanza que Él nos deja. Él antes de ir a la cruz del Calvario, va y se postra y le pregunta a Dios, Señor, ¿es posible que yo pase esta copa? Pero que no se haga mi voluntad. Que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Aunque a mí me duela, aunque a mí me cueste, aunque yo llore sangre, aunque yo sufra, que se haga tu voluntad y no la mía. Hoy los cristianos quieren hacer su voluntad y no la voluntad del Padre. Quieren hacer lo que ellos quieran, no como el pastor les diga. Cuando tú te acercas al pastor o a la pastora para una palabra, Dios ya sabe lo que tú le vas a decir. Y Él pone sabiduría en sus cabezas y en sus labios para guiarles a dar una respuesta. Debemos de trabajar bajo lineamiento espiritual. Debemos de trabajar entendiendo el no de Dios. El no de Dios es decir que no servimos. Es enseñarnos a ser obedientes. Es enseñarnos a ser sujetos a Él. Es enseñarnos a depender solo de Él. El no de Dios es una preparación especial en nuestras vidas. Muchas veces Dios me ha dicho que no y muchas veces el pastor me ha dicho que no. Pero cuando la primera vez te dice que sí el pastor, es porque las puertas del cielo se abren para que tu plan sea salvo. Salga a la luz, porque lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Él es nuestro pastor, ellos son nuestros pastores. Hermanos, como les decía que ese tema nos iba a confrontar. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, sabremos entender que el no es una bendición para nuestras vidas. Sabremos entender que el no trae un cumplimiento profético en tu vida. Sabremos entender que el no abre puertas más adelante en tu vida y puertas donde tú cruzarás firme en ella. Quiero terminar con esto, hermanos. Pónganse de pie, por favor. A Moisés Dios le dijo que no. Un hombre que Dios escogió para libertar a su pueblo. Un hombre que Dios escogió para ser líder de su pueblo. Pero Dios le dice a Moisés, ven. Él estaba ahí deseando llegar ya a la tierra prometida, al lugar donde fluye leche y miel. Pero el Señor le dice a Moisés, ven, sube. Te voy a dar la oportunidad a que tú lo contemples, a que tú lo veas. Pero tú no cruzarás en ella. Tú no irás a ese lugar. Prepara a Josué. Ora por Josué. Unge a Josué. Que él es el que cruzará con el pueblo. Moisés llama a toda la congregación y los bendice y ora por ellos. Muchos en esa posición de Moisés hoy en día, con esa respuesta que Moisés recibió hoy en día, hubieran dicho,
Aquí están las llaves de tu iglesia. Aquí están las llaves del ministerio. Aquí está lo que yo trabajaba en el ministerio. Ya no quiero saber nada más de ti, Señor. Y ya no voy a venir a pararme a la iglesia porque tú no quieres que yo entre a ese lugar prometida. Muchos hoy cristianos hoy dijeran: renuncio al ministerio, renuncio al trabajo que estoy haciendo en tu casa, Señor, porque tú me estás diciendo que no, ignorando que no es una bendición en nuestras vidas. Moisés hace todo lo contrario y bendice al pueblo sin orgullo, sin egoísmo, sin envidia. Respeta la voluntad del Padre. ¿Saben cuál fue la recompensa de Moisés por la obediencia? Que cuando Moisés murió, Dios mismo mandó un ángel a pelear su cuerpo y llevárselo con él. Eso fue el pago de la recompensa de Moisés. No tuvo la tierra prometida acá, pero allá en el cielo el Padre vino por él y se lo llevó directamente para que él esté con él allá. Porque él no quiso, el Padre no quiso que los gusanos comieran su cuerpo. Lo levantó, se lo quitó. Fue la recompensa de Moisés. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En Éxodo, Padre, hay muchos no para nosotros, Señor Jesús. Son 10 nos específicamente, Padre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ninguna semejanza en lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No tomarás el nombre de Jehová en vano. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás ni la casa de tu prójimo, ni su esposa, ni sus bienes. Estos no de Dios. Estos no de Dios son puertas abiertas para nuestra vida. Cuando Dios nos diga un no en la tierra, es porque muchas puertas se van a abrir. Cuando el camino se acabó, cuando el camino se acabó y el pueblo topó hasta ahí, el pueblo de Israel llegó hasta ahí, en el no de Dios, en donde no había más camino. En el no de Dios se abren los mares y tú caminarás. El no de Dios en tu vida, hermana. Padre, en el nombre de Jesús, hay una petición acá muy especial. Y la iglesia hoy va a orar. La petición es para María Cabrera, que nos está viendo a través de las redes. Tal vez Dios te ha dicho que no, María. Tal vez no tengas fuerzas en esas piernas por el no. Pero te levantarás.
recuperarás fuerzas y caminarás sobre las aguas. Porque ese no de Dios ha sido un proceso, una parte de preparación en tu vida. Ese no de Dios es una parte de preparación. Sigue persistiendo. El momento va a llegar. El tiempo preciso va a llegar. Dios te ha guardado y Dios te va a levantar y te va a llevar a muchos lugares en donde tú jamás imaginaste. Bendito Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Padre bendito, amado Espíritu Santo, cuando tú nos dices no, cuando tú nos dices no, parece que el mundo se nos viene encima. Abre nuestros ojos espirituales para ver las puertas que se abren. Cuando tú nos dices, no camines por acá, camina por allá, pero tú, por el otro lado se ve más difícil. Padre bendito, pero el otro lado se ve imposible. Pero del otro lado se ve que no hay opción. Pero del otro lado no he visto que nadie cruce. El Señor te dice, toma este camino. Por acá no es a la derecha. Pero en la derecha hay un mar. Y el camino se acabó. Yo soy el Dios de lo imposible que abre caminos. Ese no te está haciendo caminar sobre las aguas. Ese no te ha mantenido desde hoy dentro de la iglesia. Ese proceso es un no de Dios. Y ese no te está dando fuerzas. Ese no te está fortaleciendo. Ese no te está enseñando a caminar en fe. Ese no te está enseñando a caminar sobre las aguas. Ese no te está enseñando a perdonar. Ese no te está sacando el orgullo. Ese no te está eliminando el egoísmo. Ese no te está procesando. Ese no te está llenando del Espíritu Santo. Tal vez estés pasando un proceso de enfermedad. Y le has dicho a Dios como le dijo Pablo, quítale esto. 3 veces le he rogado a Dios. 3 veces le he hablado a Dios, dice Pablo, y Dios le dice no. Bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese no de Dios
ese no de Dios te va a hacer victorioso en el nombre de Jesús. Es una bendición para nuestras vidas, porque si Él nos dice sí a la primera, puede ser y al 100% que será nuestra perdición, porque aún no estamos preparados para el sí. Gracias, Señor. Padre bendito, muchas gracias. Bendigo tu iglesia, Señor. Muchas gracias, Padre. Alabado y exaltado eres, Señor, amado Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos la vida. Bendecimos la vida de tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Dejamos el lugar con el hermano. Amén. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Señor? Vamos a pasar a otro punto especial, que son las ofrendas. Mientras entonamos esta última alabanza, pueden empezar a depositar sus ofrendas. Amados amigos, amén, gloria a Dios. Bendiciones, amados amigos, en esta mañana. Dios les bendiga. Hemos escuchado la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, esperando que sea de mucha bendición. Esperemos que la televisora le haya tocado el corazón de cada uno de ustedes en esta mañana. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces el no de Dios nos descontrola. A veces el no de Dios nos pone triste. A veces las oraciones que nosotros hacemos es contrario a lo que nosotros estamos pidiendo a Dios y nos ponemos tristes. Pero el no de Dios es una bendición en nuestras vidas, como lo dijo nuestro hermano Jerónimo. Hay que confiar, hay que seguir orando. A veces el no de Dios nos ayuda para bien, porque a veces hay puertas que Dios no las abre. Esas puertas a veces vienen disfrazadas del enemigo y Dios lo cierra para que tú no te pierdas. Y confundimos el no de Dios, que Él se haya alejado de nosotros. Así es, amada familia de la televisora CCR, espero y esta mañana esta palabra sea de bendición. Así también declaramos sanidad en la vida de nuestra hermana María Cabrera. Sin más que agregar, Dios les bendiga en esta mañana, y en esta tarde también tenemos transmisión a las 5 de la tarde en las instalaciones de la iglesia Centro Cristiano del Rey. Estará predicando en la palabra el pastor Miguel Ángel Martínez Martínez. La cita es a las 5. No te lo pierdas. Dios te bendiga. Bendiciones.